Y el país se integra. Buen día, compañeros. En este momento estamos con el abogado Washington Andrade, quien nos va a explicar un poquito acerca de lo que es este contexto dentro de la situación en torno al traslado del oleoducto de crudos pesados OSP a manos del Estado, el cual pues debió haber sido ya trasladado o entregado en enero de 2024. Buen día, abogado, ¿cómo está? Por favor, cuéntenos un poquito acerca de este tema. Tenemos entendido que ya se han realizado varias prórrogas para que se realice este traslado hacia el estado del OSP. En este momento quisiéramos saber incluso sobre la última prórroga que hay, si existe algún tipo de inconstitucionalidad que englobe a este tema. Bueno, buen día a todos. Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo aquí en este caso es sumamente grave. Resulta que el OCP, que se construyó con una modalidad de inversión de la empresa privada, cuyos accionistas de OCP Ecuador son las empresas petroleras, tenía en su contrato, es decir, 15 años para que se recupere, se amortice la inversión y los otros 5 años para efectos de que haya utilidad y ganancia. Más allá de que se construyó con un sobreprecio, finalmente el 20 de enero del 2024 era la fecha límite para que toda la infraestructura del OCP, incluyendo la empresa y las acciones, pasen al Estado. Pero, sin embargo, entre gallos y medianoches, un día antes se había firmado un acta de mediación a pretexto de seguridad, a pretexto que el gobierno de Guillermo Lasso no hizo las mesas de transición y básicamente se prorrogó el día 20, el día 19 se firmó y desde ahí se estableció 191 días de prórroga. Esto, repito, es sumamente grave porque a partir de esa fecha toda la infraestructura es del Ecuador. Sin embargo, OCP Ecuador, cuya principal accionista es OCP Limited, que tiene domicilio en Islas Gran Caimán, es decir, ¿y quiénes son los accionistas de OCP Limited? Son las empresas petroleras, ¿no es cierto? Ahí lo que ocurre es que nos están cobrando, le están facturando lo mismo a Petroecuador por transportar nuestro petróleo por nuestro propio crudo, es decir, por nuestro propio oleoducto, perdón. Y también tenemos el hecho de que, con el agravante de que se ha determinado de que Petrotal, una empresa de petrolera peruana, ha firmado un convenio con OCP Ecuador para transportar petróleo a través del oleoducto, que repito, es ecuatoriano. Esa tarifa debería ir en beneficio, ingresar al erario nacional, pero no. Ingresa y continúa cobrando la empresa OCP Ecuador, repito, beneficiando a OCP Limited. Y doctor, ¿cuánto ha sido entonces este perjuicio económico al Estado durante, por ejemplo, estos 6 meses en los que no se ha trasladado pues del OSP al Estado? Bueno, hasta ahora las cifras determinan que son 83 millones de dólares como perjuicio, ¿no? O sea, podemos entender que en estos 6 meses, es decir, en un año, esto se duplicaría de continuar. Pero además, con este nuevo contrato que se ha firmado para transportar el petróleo peruano, resulta que el perjuicio se incrementa y eso es algo que tienen que determinar los órganos de control. Lo más grave de esto es que hay un silencio de la prensa, de los medios tradicionales, hay un silencio de parte del gobierno, más allá de que el ex ministro Luque se pronunció y dijo que no estaban las intenciones del gobierno, es decir, hacerse cargo de la operación de los CP y se prevé que se intenta hacer una prórroga. Los cálculos determinan, ¿no es cierto?, y esto hecho por ANTEP, incluso uno de sus voceros, David Almeida, ha manifestado que de prorrogarse el contrato por un tiempo igual al de la concesión anterior, es decir, 20 años más, el Ecuador dejaría de percibir 2.500 millones de dólares. O sea, es una suma nada despreciable y en estos tiempos en que el gobierno nos sube el IVA al 15%, se eliminan los subsidios, no se cobran los impuestos a los grandes grupos económicos, entre ellos el que está relacionado al mismo presidente Daniel Noboa, pero sin embargo aquí se deja que las empresas petroleras extranjeras, es decir, se beneficien de lo que le corresponde ya al Estado ecuatoriano, como es en este caso el OCP, ¿no?
¿Y cuáles han sido estas razones que han dado, digamos, las autoridades o las partes, pues, por medio de este contrato para que se realice esa prórroga que fue, pues, de estos 6 meses? Bueno, no han dado ninguna razón. Como ocurre en este gobierno, lo que tiene importancia, ¿no es cierto? Y lo que se trata de contratos y todo eso, lo declaran reservado. A tal punto que fueron llamados por la Comisión de Fiscalización, el ministro de Energía anterior, y concurrió el subsecretario de Hidrocarburos y pidió en la Comisión de Fiscalización que se declare reservada la sesión. Y ahí, claro, debieron haber dado los motivos, pero lo que no hicieron es indicar, es decir, que ya se firmó un acta de mediación previamente y además que ya se firmó un contrato. Esta es la copia certificada del contrato. Nosotros hablamos con documentos y podemos nosotros incluso determinar que aquí están las facturas por las cuales OCP le sigue facturando a Petroecuador por el servicio. Tenemos febrero, marzo, abril, y así están emitidas mayo, todo eso, por cantidades millonarias, es decir, le sigue cobrando. Y repito, y este es el ejemplo coloquial para que la gente entienda, es como si luego de pagar, de adquirir y comprar una casa y pagar una hipoteca por muchos años, se entiende que la casa ya sería nuestra. Sin embargo, implicaría como que si el constructor de la casa, ¿no es cierto?, nos seguiría cobrando arriendo. Y en el caso de este contrato con Petrotal, esto equivale a que el constructor de la casa le cobre arriendo no solo a mí, sino a mi inquilino. Si me explico, así de grave es esto, es decir, continúa OCP Ecuador y OCP Limited beneficiándose de la infraestructura que ya es, de acuerdo al contrato y de acuerdo a la ley y de acuerdo al decreto de autorización para la construcción del OCP, es de propiedad del Ecuador. Y doctor, también en este contrato se establece que previo al traspaso, pues, de este oleoducto, la empresa debe solucionar los pasivos laborales y ambientales. ¿A qué se refiere con eso? Sí, exactamente. A ver, yo soy abogado de aproximadamente 300 ex trabajadores que están reclamando las utilidades que se generaron en el año 2005 y 2006, casi 30 millones de dólares que debió pagar OCP en ese momento. Sin embargo, esto es un pasivo laboral. ¿Qué es lo que está haciendo OCP y qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está permitiendo que OCP pretenda incumplir, no cumpla con este pasivo laboral, así como también se establecieron los pasivos, es decir, que son de cuenta, OCP tendría que entregar saneados, pasivos laborales y pasivos ambientales, y eso es lo que está ocurriendo, es decir, se está pretendiendo beneficiar completamente e incluso se piensa en una prórroga, es decir, prorrogar el contrato, es decir, por años, por un tiempo igual, y que estos pasivos laborales y ambientales, es decir, queden insolutos, es decir, que OCP no se haga cargo de conformidad con el contrato. Esto termina siendo otro beneficio en favor de esta empresa transnacional. Y también se prevé tal vez una nueva prórroga para esta ocasión, ya pensando que el 31 de julio pues ya debería existir este traspaso. Bueno, a ver, aquí ocurrió algo que termina siendo, es decir, incrementa el perjuicio. Se estableció hasta el 31 de julio estos 6 meses de prórroga hasta que las mesas de transición establezcan el procedimiento de la transferencia del OCP y la infraestructura al Estado ecuatoriano. Como no hay esa voluntad, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí se ha establecido que por efectos de que el OCP tuvo estas paras por esta interrupción, por la erosión regresiva que está ocurriendo en el oriente, en ese tramo, resulta que se suspendió. Pero esto no tiene nada que ver. Sí, los motivos por los cuales se prorrogó temporalmente el contrato no tienen que ver con que OCP siga ganando, sino tienen que ver con que no se establecieron las mesas de transición. Y OCP hace una prórroga incluso de estos 20 días o 22 días a pretexto de que se había suspendido la operación. Y eso no tiene nada que ver, me explico, lo que ocurre es que OCP simplemente dice, suspendimos la operación de estos días, por lo tanto se prorroga el contrato. Y eso no es verdad, eso termina siendo un perjuicio mayor para el Estado ecuatoriano, porque repito, el OCP, su infraestructura, las acciones de la compañía, todo es de propiedad de los ecuatorianos. Sin embargo, ellos nos siguen cobrando, nos siguen facturando. Pero entonces prácticamente ahorita están como que tratando de ver cualquier causante o cualquier factor para que esta prórroga continúe y no exista pues este traslado. Bueno, lo grave, digo, de esto es que el gobierno tiene esa intencionalidad y como ya conocemos que
en los negocios relacionados con el Estado y por ser un grupo económico familiar de parte de la familia Noboa, ¿no es cierto? Hay que dudar y hay que estar pendiente, porque ¿qué acuerdos se harán? Es decir, fuera de las fronteras, ¿no es cierto? ¿Qué acuerdos se realizarán? Y aquí lo que estamos viendo es que hay la plena intención de desacreditar a Petroecuador para que se haga cargo, es decir, y asuma la operación del OCP, desacreditar a Petroecuador. ¿Para qué? Para beneficiar a terceros, a privados. Eso es lo que está ocurriendo. Hay que recordar lo que pasó con el SOTE. Es decir, en décadas pasadas, siempre se dijo, pasa lo mismo, siempre se dijo que en ese momento CEPE y luego Petroecuador no tenían la capacidad de administrar, de operar el SOTE. Sin embargo, Petroecuador en ese tiempo, CEPE y Petroecuador después han prolongado la vida útil en años del el SOTE y sigue funcionando perfectamente. Pero eso es lo que se pretende posicionar, esta narrativa de incompetencia, de corrupción en Petroecuador. ¿Para qué? Para dar este negocio y mantener este negocio en beneficio de privados. Toda esta situación nos ha hecho que como ciudadanos nosotros presentemos, no solamente como abogados de los trabajadores, pero como ciudadanos presentemos y llamemos a las autoridades, ¿no es cierto?, de control y a la fiscal general, que se caracteriza por actuar tan rápido con allanamientos cuando hay supuestos perjuicios al Estado. En este caso no dicen nada y nosotros esperamos que se actúe con esta rapidez para determinar, porque aquí hay un clarísimo perjuicio al Estado que puede estar tipificado, y de hecho está tipificado en el catálogo penal, como es el COIP. Y ya para finalizar, doctor, en este contrato o esta también se puede llegar a un sometimiento para el país ante un arbitraje internacional. A ver, esta es la otra parte. Como ustedes saben, fue ratificado inclusive en el último referéndum categóricamente que no es procedente el arbitraje internacional. Pero aquí las normas del contrato, las normas del decreto y de la ley de hidrocarburos que rigen este contrato están completamente claras. OCP tiene que entregar, ¿no es cierto? Tiene que transferir y además de esta prórroga ilegal que se ha dado, tiene que dar cuentas. Es decir, tiene que devolver esa plata porque se está beneficiando de algo que ya no es decir, que ya es de propiedad del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, eso sería como que el proceder, digamos, a continuación después de esta última prórroga y ya que se haga el traslado, pues la reparación para el Estado ecuatoriano, es decir, que devuelvan esa cantidad de dinero de la cual pues ellos se han creditado de forma ilegal, entre comillas. Pero desde luego, y esto tienen que intervenir los órganos de control. Aquí también hay algo grave y esto quiero denunciar al país. Tiene que ver con que estas empresas petroleras, muchas de ellas que son accionistas de OCP Límite, de OCP Ecuador, en el año 2018, exactamente el 18 de diciembre del 2018, sobre la base de la disposición general tercera de la Ley de Fomento Productivo, malhadado gobierno de Lenín Moreno, resulta que firmaron un acuerdo transaccional en el cual le denominan despectivamente al Ecuador como la República y de manera ilegal e inconstitucional establecen lo siguiente, y tiene mucha relación con lo que nosotros estamos peleando, establecen en sus cláusulas de que ellos se allanan a pagar lo que le ha determinado el SRI siempre y cuando no les hagan pagar y les archiven los procesos laborales y órdenes de pago de utilidades por parte del ministerio. ¿Quiénes firman ese acuerdo? Es decir, y esto es vergonzoso, realmente alarmante, firma el Procurador General del Estado, firma el Ministro de Trabajo, la directora del SRI, el Ministro de Energía, es decir, violando la soberanía del Ecuador, se someten y justamente ¿a qué? A violar los derechos de los trabajadores y no pagarles las utilidades. Esto tiene relación. Nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad de esta disposición general tercera y la Corte Constitucional tiene que poner un alto a esto. Todo esto está relacionado. Todo esto se circunscribe en este modus operandi que tienen las empresas transnacionales de manejar, de imponer, de sacar leyes a su medida para perjudicar a quienes, para perjudicar a los trabajadores y en este caso también beneficiarse, seguirse beneficiando de los recursos del Estado, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Así es, compañeros, en este momento como escuchamos al abogado Washington Andrade, quien nos acaba de dar detalles y aclarar lo que es el panorama del traslado del oleoducto OSP a lo que es el Estado ecuatoriano, tal cual como lo señaló pues el abogado, existen varias prórrogas y
Dentro de ellas, pues la última que fue en el 20 de enero de 2024, cuando realmente pues tenía que haber sido trasladado este oleoducto al Estado ecuatoriano, pues es una prórroga ilegal e inconstitucional y que ha traído varias pérdidas económicas para el Estado. Incluso tal cual como lo señaló el abogado, si de aquí en adelante pues existen más prórrogas, se perjudicaría al Estado ecuatoriano con cerca de 2.500 millones de dólares. Con esta información estaremos pendientes también sobre este tema para traerles un poco más acerca de esta novedad en cuanto al traslado de OCP al Estado ecuatoriano. Corape informa.